Ana me dijo que no lo había terminado de hacer. ¿Alguien lo pudo hacer completo? No, Belén, yo también tuve dudas y lo abandoné al ratito de empezar. Bueno, ahí lo vemos, lo vemos. Este creo que es bastante similar al que vieron con Omar, pero ahí lo vamos a ver. Sí, es parecido. Yo intenté seguir el del teórico como guía, pero Sí. cuando tuve que empezar a aplicar ciertos criterios para saber qué tenía que hacer, ahí me empecé a empantanar y... Bueno, ahí lo vemos. Sí, yo ahí no les puse mucho dato, así que... Pero bueno, lo vamos haciendo. No me acuerdo cuántos había antes, pero a ver si esperamos un ratito. Sí, éramos 75, ven hoy. Bueno, es probable que alguno se haya escapado. Bueno, empecemos. El ejercicio 2, tenemos un sistema de losas, son 2 losas, con la particularidad que en este caso están armadas en una sola dirección. Un sistema de losas nervuradas. Y nos pide el ejercicio, porque es malvado, las solicitaciones con cross. En realidad debe estar pedido así para que saltemos momentos mínimos, mayorados, etc. Tenemos datos, carga permanente, sobrecarga, ancho de la vía, acero y hormigón. Los nervios van en dirección X, ¿sí? Y esa es la dirección de armado de las losas. No nos pone restricciones con la altura de la viga B3 y B4, o bueno, las vigas que tenemos. Así que acá no tenemos que hacer eso que hicimos en el ejercicio anterior, de en el predimensionado tener en cuenta la altura de la losa con las vigas. Primer paso, carga última, ¿sí? Conociendo las cargas permanentes y sobrecargas, hacemos el cálculo de la carga última con la cual vamos a calcular las solicitaciones. De las dos combinaciones, nos da que la mayor es la que considera peso propio y sobrecarga, y nos da una carga última de 1040 kilos por metro cuadrado. Se toman bloques de poliestireno expandido de 35 por 20 por 20, por lo tanto se tendrá en 1 metro. Esto yo no se los di, así que ustedes podían optar por lo que quisieran. Está bueno si alguien lo hizo con otras dimensiones, porque vamos a tener para comparar resistencia, digamos, de los nervios, para si utilizaron anchos de 10, y en este caso yo que lo resolví con ancho de 15 centímetros. Les puse lo de 15 para que vieran, digamos, lo de los bloques de 35, y vieran lo de esto de la modulación en el metro. La altura, acá no hice predimensionado, sino que simplemente en base a la dimensión del bloque, adopté una capa de compresión, un espesor mínimo de 5 centímetros. Cálculo de solicitaciones. Quedaron mal los valores. Puede que estén del ejercicio anterior, pero bueno, son los 1040 acá. Perdón, entonces nosotros podemos optar directamente por no hacer un cálculo de predimensionado y decir directamente, bueno, vamos a partir en base a lo que ya dijimos antes, o la altura del bloque a 5 centímetros mínimos de capa de compresión. Sí, si vos no tenés ningún otro condicionante, Ana. En el ejercicio anterior tenías como condicionante que fuera igual a la altura de la viga. Claro. Por eso hicimos lo del predimensionado. Pero como vimos, digamos, resultó ser, digamos, determinante la modulación con el bloque, que es lo que nos daba de predimensionado. Lo que nosotros podríamos haber hecho después del otro ejercicio que hicimos recién es calcular las vigas, porque ahora estamos en condiciones de las vigas. Ya sabemos cuáles son las solicitaciones que le van a llegar por parte de la losa, y teníamos un predimensionado porque ya teníamos fijado una altura, y tendríamos que haber calculado las vigas. El que quiera practicar y hacer eso, si me quieren consultar, el que lo haga, yo no tengo ningún problema. Bueno, acá están mal puestos los valores, pero supongo que los cálculos están bien, que lo estoy haciendo hoy. A ver, no me equivoqué. Pero bueno, genial. Era que está mal cargado nomás arriba el dibujito. Bueno, calculamos los valores de rigidez, momentos de empotramiento perfecto, al tener un solo nudo,
se equilibra en la primera iteración, entonces tenemos un momento en el apoyo último de 2.521 kilogramos metro por metro. Todo esto es por metro. Una pregunta. En ejercicios anteriores, también trabajando con kilogramos metro, usábamos un decimal o 2 decimales, por ejemplo, para las Sí. cargas. ¿Lo usamos? ¿No lo usamos? Yo personalmente usaba enteros porque medio que no me parecía, digamos, un kilo, digamos, Sí. un decimal acá serían gramos, entonces como que no tenía mucho sentido, pero usamos Sí, unos sí, no tiene sentido arrastrar los costos, decimales. tantos. Está bien sin decimales si trabajan en kilos. Por ahí si lo usan en tonelada, usen 2 decimales. Claro, sí, en toneladas sí, pero en kilo como que no tenía mucho sentido. No hace falta. Bien. De hecho, yo cuando se los nombro por ahí, llevo lo redondeo lo más próximo. Bueno, los cortes. El corte ya está sacado del corte final, digamos, más allá del corte cero, que por ahí utilizamos un factor de corrección de corte. Y vemos que el corte más grande es este, con el cual después vamos a verificar. ¿Sí? La distancia a la cual es el momento es máximo, están calculadas. Momento último del tramo y los momentos mínimos. Momento mínimo, la carga por la longitud al cuadrado sobre 14,22. ¿Sí? Momentos mayorados por 1,2. Y momento último por 1,2. De estos dos valores, entre el mínimo y el mayorado, sacamos cuál es el más grande. En este caso van los mayorados. Y los llevamos a momento nominal. Momento nominal, momento mayorado, dividido el factor de reducción de resistencia, que para flexión es 0,9. Control de dimensiones al corte. Nuevamente, para calcular las dimensiones al corte, esta es la fórmula. ¿Qué necesitamos conocer? Bueno, el área que resiste el corte, que como lo vimos recién, es el área de los nervios que intervienen. 2 nervios por el ancho de un nervio, por el D. Y el BU lo vamos a sacar en función del corte más grande. Recién se los marqué que el corte más grande se daba en un borde de la vía central, ¿sí? Menos la carga por C sobre 2, que lo decía, entonces era la viga, lo que estaba de dato, sí. El B de las vigas es 20 centímetros. Corte último por metro, ¿sí? Dividido el área que resiste el corte, que era la de los nervios, nos da 4,24, es menor a 27,86. O sea que la sección verifica el corte. Siguiente paso, ¿cuál era? Ver si necesita armadura de corte. BU, tenemos 4 BU, y vamos a tener que calcular en cada uno de los extremos de la vía continua. Tiene que, si es mayor el factor de reducción de resistencia para corte por el corte que genera el hormigón, si eso se da, necesito colocar estribos o aumentar el ancho de los nervios. Entonces, ¿cuánto es ese valor? De 3.689. Bueno, está calculado acá el valor de BC, que es la resistencia generada por el hormigón al corte. La fórmula es la misma, la particularidad que vimos recién. El ancho que el área de corte, son el área de los nervios, 2 nervios por metro, de resistencia al corte generada por el hormigón de 4.919. Con los valores de corte de solicitaciones calculamos el corte último en el borde de las vigas, es decir, a una distancia C sobre 2. Calculamos el corte nominal como el corte último sobre el factor de resistencia. ¿Sí? Y el corte del hormigón ya lo sabíamos. Y verificamos esto. Fíjense que ningún corte, BU, estos, resulta ser mayor que la resistencia generada por el hormigón afectada al factor de reducción de resistencia. Profe, Entonces, sí. yo hice el ancho de los nervios de 10, entonces
hay un par de cortes que sí necesito armadura. Bien, bueno, en ese caso, Juan, lo que vos vas a tener, que supongo que serán estos centrales, si te Sí. dice que sí necesitas, vas a tener que calcular el BSE. Claro, sí, lo calculé y calculé también la separación y después, bueno, puse la adoptada porque era Era muy grande. muy grande la Bueno, el procedimiento entonces es ese, calcular el BCE, la separación por cálculo, ver si esa separación por cálculo cumple la distancia mínima de 40 centímetros, y si no, se adopta la separación de 40 centímetros. ¿Sí? Perdón que sea pesada, insista Sí. con eso, pero acá el orden correcto hubiera sido que antes de hacer esto hubiéramos calculado la flecha, ¿no es cierto? Antes de este cuadro, sí, pero ponele. Esto lo tendrías que haber hecho primero que la flecha. Claro, controlo las dimensiones del corte y después la flecha. Sí. Yo seguramente lo he hecho por una cuestión de simplicidad, porque solo esta tabla. Claro, claro. Sí, no, es como para, por ejemplo, cuando tengamos que hacer el ejercicio, digamos, no seguir si por ahí la flecha es raro, pero si por ahí no diera. Sí. No, está bien lo que estás diciendo, es lo lógico, digamos. Si no te verifica la flecha, el vicio que todo esto te dé. Bueno. Cálculo de flecha. Este va a ser más sencillo porque son solo 2 tramos. Cálculo de la flecha, se utilizan las cargas y los momentos para cargas de servicio. Como vimos recién, para no tener que volver a calcular todas las solicitaciones con carga de servicio, utilizamos un valor que es la relación entre la carga última y las cargas de servicio, que nos da 1,3. Entonces vamos a afectar todas nuestras solicitaciones últimas por este valor. Si ustedes quieren tomarse el trabajo en este ejercicio, que por ahí es un poco más corto, podrían calcular todo esto, pero con el valor de 800, ¿sí? Con el valor de la carga permanente más sobrecarga de 800, calculen esto y fíjense que deberían llegar al mismo. Bien, me pasa. La flecha total, ¿a qué va a ser igual? A la flecha por cargas más la flecha por momentos. Y la vamos a comparar con la flecha admisible, que es la luz sobre 500. Bien, para poder calcular la flecha, como vimos, lo primero que tenemos que calcular es, digamos, la inercia de los nervios. Para calcularla, sacamos primero el B era 6, en una sección T, 6HF más BW, 6 por HF que es 5 son 30, más el BW que son 15, B nos queda de 45. Planteando la relación de HF sobre H, nos da 0,20, de BW sobre B nos da 0,33, ingresando a la tabla, nuevamente, sacamos que es un valor de, a ver si está bien, si alguno me sigue con la tabla, 0,20, 0,33. Ah, lo estoy viendo mal. A mí me dieron otros valores, pero... Claro, eso te iba a decir, a vos te va a dar otra cosa porque el B es distinto, Sí. entonces ya te va a variar ahí el N. De todos modos, vos, Juan, usaste un ancho de 10, entonces tu bloque debería haber sido de 40 de largo. Sí, y esa relación me da 0,5. Bien, bueno. Entro todo con ese valor. Calculamos la inercia, 304, y el módulo de elasticidad, que es igual que en el caso anterior porque solo depende de la resistencia especificada del hormigón, que era un H20. La carga por nervio, la carga última, que en este caso es la carga en X, que es en una dirección, porque son losas armadas en una sola dirección, dividido 2 nervios que tengo por metro por el factor para convertir de carga última a cargas de servicio, 400. Que si se fijan en lo que habíamos dicho recién, carga permanente más de servicio era 800, dividida 2, directamente 400. Reemplazando la fórmula, con la longitud que le corresponde al primer tramo, tenemos una flecha provocada por cargas de 0,27 centímetros. Ahora necesitamos
ver, digamos, la contraflecha que se produce por el momento del apoyo. A ver si el momento del apoyo... $2.521, ese debería ser el valor que yo utilice. Bien, está bien. El momento del apoyo, que es el momento último, dividido 2, porque tengo 2 nervios por metro, por el factor, me da 970 kilos por metro. Reemplazando, nos da una contraflecha de 0,17 centímetros. Por lo tanto, la flecha total en el tramo, en la losa 1, ¿sí?, por carga y momento, es de 0,10 centímetros. Y la flecha admisible es de 0,86 centímetros. Por lo tanto, verifica la flecha. Profe, ¿me Sí, escucha? sí. En el caso que no nos dé la flecha, ahí ya hay que volver a cambiar los parámetros, tales como la calidad del hormigón, el D, el B, toda la cosa, ¿no? O Sí. solamente se acomoda con ¿Con hierro qué? solo, o se No. acomoda con hierro. No, eso no se puede. Fíjate lo que interviene en la flecha, digamos. Cargas, longitudes y la sección la sección y el material del coso. Claro. Entonces, ¿qué podés cambiar de ahí? La luz difícilmente la puedas cambiar, digamos, porque responde a un diseño estructural que debe haberte estado pensando, eligiendo varias alternativas y el más óptimo, digamos. Entonces eso no lo Bien. vas a poder cambiar. Las cargas, tampoco. No. Podés cambiar o el material, que ahí te va a interferir el módulo de elasticidad, o la Sí. inercia. Y la inercia de que va a depender de las dimensiones, del BW Exacto. y del D. ¿Sí? O el Bien. H, en este caso. Bien, gracias. De nada. Sí. Sí. Si el nervio es más chico, tiene menos rigidez. Por lo tanto, se deforma más. Las flechas deberían ser más grandes. ¿Sí? Bueno, Juan, vos lo tenías con 10 también. Te deberían dar más grandes. Sí, igual me perdí. ¿En qué? ¿Estamos en losa? ¿En qué losa estamos? Siempre estuvimos en losa. Ah, me perdí mal. No, Pasa lo que que, yo tuve el lo que momento. preguntaba la compañera es qué pasaba si yo tenía anchos de nervio más chicos. Si yo tengo más ¿Sí? chico el nervio, me cambia la inercia, me cambia la rigidez. Al ser menos rígido es más deformable, por lo tanto la flecha va a ser más grande. Ustedes que tenían nervios de 10 centímetros, la flecha debería ser mayor. Sí. ¿Sí? Sí, igual O sea, tuve un error de que usé el momento nominal, no el último, y me daba un número. bien. Bueno, Pero por eso lo marqué y me fijé que yo lo haya cargado bien, porque es muy común ir al último de la tabla. Y nosotros necesitamos el momento último, no el nominal en este caso. Bien. Listo, la losa 1. Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo con la losa 2. Losa 2. Carga por nervio, que es la carga última, dividido 2 nervios por 1,30, 400. ¿Qué nos cambia? Solamente nos cambia la longitud, si se fijan, con respecto a la anterior, porque al ser una losa armada en una sola dirección y manejando las mismas cargas en ambos tramos, lo único que nos cambia es la longitud. Fíjense que acá nos da una flecha por carga de 0,33. Y en el primero nos daba, creo que 0,27. Sí, 0,27. Fíjense, a menor longitud, menor es la flecha. Entonces, acá están hechos a medio que a propósito los dos tramos. En este caso, yo si hubiese analizado y ciertamente entendiendo cómo va a funcionar la estructura, sé que la carga, digamos, que la flecha va a ser determinante donde tengo una longitud más grande, ante esta situación de que tengo igualdad de cargas, ¿sí? Entonces yo solo debería haber verificado por ahí la flecha en la losa 2, que sería mi losa crítica. Si me verifica acá, me va a verificar en la otra.
Bueno, en este caso están hechos en los dos tramos para que ustedes lo puedan ver por números. 0,33 por carga. Ahora por momento, fíjense, el momento es el mismo, ¿sí? Porque es el momento que comparten en el apoyo, ambos tramos de la losa. Cambia la longitud, y el material es el mismo, los nervios son los mismos, por lo tanto la inercia y la rigidez son la misma. Y fíjense, este es el valor para momento, siendo una flecha total de 0,14 centímetros. Y en el otro caso, si no me acuerdo mal, creo que era de 10 centímetros. A su vez también nos va a cambiar esto, porque tengo una longitud más grande para dividir por el mismo número. Entonces, el otro creo que era 0,86 acá. De todos modos, esto le va a ser el determinante, la longitud, digamos, ante cargas y momento. En el otro tramo verifico, y en este también verifico por flecha. Ahora sí, como dice Ana, deberíamos seguir con el dimensionado a corte, que bueno, nosotros ya lo hicimos. Por lo tanto, entonces lo que vamos a hacer ahora es el dimensionado a flexión. Para el dimensionado a flexión, tengo que saber cómo estoy trabajando. Si esas, la losa nervurada compuesta por vigas placas, están trabajando como vigas placas o como vigas rectangulares. O sea, ¿está colaborando la placa o no? Lo primero que hacemos es ver la resistencia generada en los apoyos. Tengo un solo apoyo entre la losa 1 y 2. El momento resistente, que va a ser igual a BW, de los nervios, tengo dos nervios en el apoyo, por D al cuadrado sobre KD cuadrado, lo cual me genera un momento resistente por metro en los apoyos de 6.500 kilos por metro. Los que hayan optado por nervios de 10 centímetros van a tener una resistencia menor. Fíjense porque está todo relacionado al área de los nervios. Sí, me da 4.300. Bien. Bueno, acá son mucho más chicos, fíjense, el momento el nominal en el apoyo es de 2.801. Eso es igual para ambos casos, para ustedes que lo hicieron con nervios de 10 y para yo que lo hice con nervios de 15. ¿Sí? Podría pasar que este momento sea más grande que el momento resistente utilizando nervios del 10, pero más chico que utilizando 15. Independientemente que estamos comparando momentos en secciones distintas, ustedes podrían optar, o sea, si esto se diera en la sección crítica, digamos, optar por directamente para no buscar armadura de compresión o cambiar el material o algo, lo que podrían hacer es aumentar el ancho de los nervios. ¿Sí? En el caso que hubieran optado de 10 y no les diera. Porque ven que eso aumenta la resistencia que les va a aportar la sección. Bien, bueno. En este caso, el momento nominal solicitante entre la losa 1 y 2 es de 2.800 kilogramos por metro sobre metro, y es menor al momento resistente. ¿Sí? Entonces, no necesita armadura de compresión. ¿Qué pasa en los tramos? Vamos a ver si necesitamos placa. Nuevamente hacemos como, si bien geométricamente es como una sección T, la vamos a calcular como una sección rectangular, donde trabaje solo el nervio. Entonces el momento resistente, considerando solo el nervio, va a ser 2 veces el BW por D cuadrado sobre KD cuadrado por metro. Entonces eso me da una resistencia en los tramos de 5.170 kilogramos. Y tengo, por un lado, en la losa 1, un momento máximo de 2030, y en la losa 2 un momento máximo de 1746. O sea que en ambos casos
utilizando solo la resistencia aportada por los nervios, yo puedo resistir las solicitaciones. No va a ser necesaria la colaboración de la placa, o sea, sacar un ancho colaborante de B. Entonces calculo las secciones Una consulta, necesarias de profe. acero y volvamos. En caso de que no verifique y que haya Sí. que usar la placa, Sí, ¿se puede usar aunque sea de 5 centímetros? como aunque sea de 5. El espesor que sea de 5, porque había dicho el profe que para que ayude tenía que ser Sí. de 7 centímetros mínimo el espesor. Yo entiendo que sí, ahí le preguntamos a él por qué no de 5. Sí, yo entiendo que sí. Que sí podrías utilizarla. Tendrías que ver el ancho colaborante y lo que acá sí se suele hacer, que no es como lo veníamos trabajando como en vía placa, no es que vas a tener un momento nominal del nervio y un momento nominal de la placa, sino que directamente como que desprecias lo del nervio y calculas solo lo de la placa. ¿Sí? Como que todo el momento nominal lo va a resistir la placa, y sacas un ancho B. Lo sacas como rectangular de ancho B. Hola, Sí, ¿cuál era la duda? Por favor, si la puede plantear de nuevo. no sé quién es el chico que me había preguntado, si se lo puede decir. Sí, yo, de que en caso de que haya que usar la placa, ¿En se qué puede caso? usar aunque ¿Para sea qué? de 5 centímetros de espesor. Solamente no la podés usar a la placa cuando estamos hablando de la viga cinta. La viga cuya altura tiene el mismo espesor que la losa. ¿Está claro? ¿Se Sí, entiende profe. eso o no? Sí, sí. Cuando vos tenés una viga cuya altura es igual al espesor de la losa, vos le das el ancho aproximado y decís, me quedé corto. Bueno, puedo utilizar las alas laterales que le pertenecen a la capa de compresión de la losa. Sí, siempre y cuando tengan un espesor de 7 centímetros. ¿Está bien? Pero no tiene nada que ver con los 5 centímetros en el cual uno calcula la losa nervurada. Son cosas distintas, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. No, de nada. ¿Listo? Profe, una consulta. ¿Los momentos nominales de la losa 1 y 2 no están invertidos? O al menos yo los... Puede ser. Todo O sea, puede son pasar. los valores, pero yo tengo que la losa 1 es 1746. Sí, losa 1, 1700. Claro. Están al revés. Después los corrijo. ¿O no? Hay uno. Bueno, no colabora la placa. Entonces ahora sí calculamos las secciones necesarias de acero, tanto para apoyo como para tramos, como secciones rectangulares. La fórmula la vimos. Momento nominal sobre FI sobre caseta D. Esto no está cambiado. Porque el D es uno solo. ¿Sí? Porque está armado en una sola dirección. Y la armadura mínima. Y esta armadura sospecho que tampoco está bien. Porque estos son 2 por 15. A ver. 0,33 por 2 por 15 por 22. Y Sí, da eso. no, da 2,17. Vos porque tenés nervio de 10. Ah, no es cierto. ¿Sí? Quedó del ejercicio anterior. Bueno. Y acá está bien. ¿O no? No, no está bien. Bueno, calculamos momentos nominales, secciones de acero necesarias, que en esto se debería haber usado la mínima, 2,18, ¿sí?
Fíjense que esta armadura por cálculo es menor a la mínima, entonces deberíamos haber utilizado la mínima. Que de todos modos, como está armado, se va a cumplir, digamos. ¿Qué se optó por poner? Un hierro del 8 y un hierro del 10 por nervio. ¿Sí? De los cuales se va a levantar el de 8 para contribuir en el apoyo. ¿Se acuerdan el dibujito que habíamos hecho antes con muchos colores? Sí, profe. ¿Sí? Para que no tenga que hacer. Bueno, entonces, en el apoyo necesito 3,6 centímetros cuadrados por metro, y yo ya voy a tener un hierro del 8 por cada nervio. Entonces, del lado derecho voy a tener 2 hierros del 8, 2 por el lado izquierdo, voy a tener 4. Por lo cual me va a faltar todavía material y lo que hago es agregar adicionales. 4 hierros del 8. ¿Sí? Y ahí voy a tener los 8 hierros, que del 8 del phi del 8 son 4 centímetros cuadrados. Y estoy garantizando la sección de acero necesaria. Bueno, acá te debería de haber dado igual, Juan Pablo, y no me acuerdo quién era la alumna que lo había hecho Sí, con un ancho de 10. nada más que yo opté por 3 hierro del 8, cada Está 50. bien. Bueno, está bien, pero digamos, las secciones son las mismas, porque dependen de la solicitación. Perfecto. Y creo que ahí termina, sí. Bueno, no sé si tienen alguna duda, si no lo podemos ver el lunes también. Sí, Profe, después lo puede subir este PDF. sí, yo se lo subo. De hecho, se lo subo si quieren con estas anotaciones en rojo. Yo, Sí, Pero sí, sí, traten de hacerlo solitos. Y los profe, que quieran, resuelvan del ejercicio 1, calculen las vigas interiores. ¿Sí? Dimensionenlas completas, las vigas interiores. A flexión y a corte. ¿Cómo haríamos eso si no sabemos cuánta carga se distribuye de la losa a las vigas? ¿Cómo no que no saben? Por lo menos Pensemos. yo no sé. Pensemos, mira. Sé algo de un ángulo de 60 y 45. No, pensemos, mira. Era así, ¿bien? Nosotros tenemos esa viga, por ejemplo. ¿Sí? Que no sé qué nombre tiene. ¿Cuáles serían las cargas que llegan a esa viga? Carga de esta losa y de esta, ¿verdad? ¿Cuánto de la carga de esta losa va a llegar acá? Fíjate que nosotros, ¿qué? Mira, nosotros ¿cómo calculamos esta losa? Los cortes que le llegó esa viga. Claro. Nosotros la calculamos como si fuera una viga simplemente apoyada, ¿sí? Entonces nosotros estamos diciendo que acá hay un corte. ¿Sí? Que en realidad es el corte ahí. Ese corte, que es la reacción, ¿quién va a soportar quién le va a brindar esa reacción? La viga, que es donde va a apoyar. Entonces, la carga en este tramo de viga, por esta losa, va a ser el corte, el B. ¿Sí? Ahora, en este caso, ¿qué voy a tener? Nosotros ahí tenemos una viga continua. Entonces, ¿cuál va a ser la carga? El corte por un lado y el corte del otro lado. La sumatoria de los cortes es la reacción que me tiene que generar esta viga para poder soportar la losa que apoya encima. ¿Sí? Además, tendremos que contemplar un peso propio de esa viga. ¿Sí? ¿A qué es igual el peso propio? Pensemos.
Al peso específico por el... Bien, al peso específico del hormigón. ¿Por qué? Estuvieron Por, viendo con el profe. por la sección de la viga. Por la sección de la viga, bien. El H lo teníamos, que lo habíamos predimensionado, que era de 25, por el B de la viga, que lo teníamos de dato, creo que era 20. ¿Sí? Entonces ahí lo que vamos a tener va a ser una carga, suponte, kilos por metro lineal. Y si ustedes se fijan, los cortes eran kilo por metro o tonelada por metro. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Estos cortes son cortes últimos, que salieron ¿de dónde? De las cargas de las losas ante las cargas últimas. Entonces, para que podamos sumar el peso propio, tenemos que llevarlo a carga última. Entonces, ¿cómo lo afectamos al peso propio? Por los factores de carga del reglamento. ¿Cuál es el factor de carga que va a interferir acá, que nos va a dar la carga crítica? El 1,4 del peso propio, ¿sí? Del QD. ¿Sí? Entonces, a esto lo multiplicamos por 1,4 y vamos a tener el peso propio, y lo vamos a poder sumar a los cortes que vienen del cálculo este de la losa. Y ese va a ser el valor de carga de la viga. Si yo ahora veo la viga, va a estar cargada una parte así, y en esta, fíjense, como recibe mucho más carga, la carga va a ser más grande. ¿Se entendió? Sí, sí, ahí se entendió. Gracias. Bueno, así, y en el otro sentido, si calculan esta viga, van a tener que hacerlo en el otro sentido. Fíjense de hacerlo, yo no tengo problemas, o sea, no lo vamos a ver en clase porque no vamos a llegar, prefiero que veamos columnas, pero lo quieren hacer y me consultan por mail o algo, no, yo no tengo problema. Profe, Sí. ¿no influye que sea viga sobre viga para que sea carga uniforme? No. ¿En qué sentido? A ver, no entiendo bien la pregunta. No va a ser carga uniformemente distribuida. Claro, porque los nervios serían vigas sobre vigas, si lo veo un poco más... No, bueno, pero los nervios son parte, no son cosas que están puntuales, o sea, forman parte de una estructura continua que se reparte, digamos, linealmente. No es que tenés una carita, otra carita, otra carita, porque cada carita de esa está, digamos, unida a la del lado. Bueno, con esto terminamos y ahora siguen con teóricos. Omar, ¿estás? ¿Quedó alguien? No sé si Omar va a dar algo de teórico ver hoy, ¿eh? Creo que no. Ah, bueno, pero ¿va a dar lo del práctico o no? No sé tampoco. Bueno. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta de ejercicios anteriores? Sí, pregúntame. Mauri, pregúntale que si va a hacer algo, si no. En el... ¿Ana? Sí. No, que no sabía si hacía. En el ejercicio de losa maciza, el que era en dos direcciones, tengo una duda, porque está todo hecho con métodos de los coeficientes, pero en la losa 3 y 4 en la dirección X, en realidad si uno hace el cálculo fino, no se podría usar coeficientes. Bien. No, puede ser, puede ser. No, no me acuerdo del caso, pero sí. Si nos tocara un caso así en el parcial, digamos, ¿lo obviamos o...? No. Sí, a ver, si yo en el parcial no les pongo específicamente un método, ustedes van a tener que hacerlo con el correo. ¿Cuál es? Van a coeficientes. No da para coeficientes, háganlo con cross. Que de hecho creo que pasó eso en el parcial pasado. Sí, no daba para coeficientes, hay que hacerlo con cross. Sí. Y después, en esa misma también, se pone armadura de repartición.
pero, digamos, la armadura de repartición sería para cubrir el pedacito que queda, por ejemplo, entre la viga y cuando se dobla la armadura que está doblada, porque... No, la armadura de repartición va para las losas armadas en una sola dirección. Solo para losas armadas en una dirección. Bueno, porque cuando dio esta clase creo que la dio Mauricio y estaba puesta la de repartición y la verdad que al final quedó medio raro si iba o no iba. No, pero igual Mauricio nos aclaró y nos explicó en esa clase que no iba. Claro, no, la armadura de repartición va solo para el caso de armaduras en una sola, de losas en una sola dirección. Claro, para compensar